Y traigo mi agua, ya necesito agua. Soy como los carros viejos, ¿verdad? Buenas noches, primeramente a todos, y gracias por la invitación, hermano pastor. Gracias por permitirme usar su lugar. Es un privilegio estar aquí en esta noche con ustedes. Reciban un saludo caluroso de la Iglesia Evangélica de Walder. Ellos sabían que veníamos para acá, no nos venimos sin permiso, ¿verdad? Hay que pedir permiso, no nos mandamos solos, aunque seamos pastores, pero así tiene que ser, ir enseñando a la iglesia lo que hay que hacer, ¿verdad? Algún día el pastor no va a estar y la iglesia tiene que estar preparada para que siga adelante. Pues ya dijimos, mi nombre es Alfredo Argüelles, estudié en el Seminario Bíblico Río Grande, ahí conocí a Nicolás y a su esposa Brenda. Hace como 2 años y medio que ya lo dejé allá que terminara su escuela, y gracias a Dios parece que ya terminó el buen hermano Nicolás. Gloria a Dios por él, por su vida y por su ministerio donde Dios le llame de aquí en adelante. Y somos de Monterrey, Nuevo León, México. Somos codos por naturaleza, dicen por ahí, ¿verdad? No se crean, somos ahorrativos, que eso es diferente. Pero no venimos a hablar de eso, hermanos. Abra su Biblia, por favor. Filipenses, una de las cartas más hermosas del apóstol Pablo. Todas son hermosas. Y abra ahí en Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 20. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Esta carta es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma. Y es una carta maravillosa que primero empieza él saludando a la iglesia y luego está hablando acerca de la oración de los creyentes. En el capítulo 1 Pablo sigue hablando que para él el vivir es Cristo, una gran momento de información a estos hermanos, a esta iglesia de Filipos. En el capítulo 2 habla de la humillación y la exaltación de Cristo, poniendo esa exaltación, esa humillación de nuestro Señor Jesucristo. También exhortando, hermanos, hablando de que somos las luminarias de este mundo en el cual podemos llevar el evangelio. De 2 grandes amigos del apóstol Pablo, Timoteo y Epafrodito. El capítulo 3, hermanos, prosigue al blanco. Pablo, a pesar de tantos problemas, él tiene una idea y él va hacia el blanco, a llegar a la meta final. El capítulo 4 habla del regocijo en el Señor, siempre regocijaos en el Señor. Y les dice, piensen en esto siempre. Y ya quizá dicho sea de paso, después de haber concluido esta carta, el apóstol Pablo se acuerda de los hermanos de Filipos, unos hombres, una iglesia dadivosa, una iglesia siempre preocupada por el apóstol Pablo. Y en este capítulo 4, hermanos, versículo 10 al 20, le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya les di una introducción, hermanos, acerca de la carta de Filipenses. Y ya leí este pasaje. Pero no voy a hablar de esto. Entonces, ¿de qué va a hablar, hermano? Cuando estaba mirando la carta de los Filipenses y cuando el hermano Ángel me comentó y me pidió que si yo quería compartir con ustedes en esta tarde, generalmente no repito los sermones, nunca lo he predicado en ninguna parte, así que yo le dije, Señor, dame algo para esa iglesia, algo para ellos, algo que sea solamente para ellos. Y bueno, estudiando la carta de los Filipenses, hermanos, es una iglesia maravillosa, es una iglesia hermosa. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta, hay 7 características de esta iglesia. Y de esas son de las que voy a hablar en esta tarde. Espero terminar pronto, yo soy de tiro corto, no soy muy largo, así que espero que no se me duerman, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad en este lugar, Señor, de abrir tu palabra. Y ahora, Padre Santo, yo quiero poner esta palabra en ti, Señor. Y que mis labios solamente hablen lo que venga de ti. Que ninguna cosa que no venga de ti salga de mis labios. Y que ninguno, Padre Santo, de los que están aquí en este lugar, Señor, ninguno de mis hermanos salga como entró, sino salga diferente. Te lo ruego y te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, les dije que vamos a hablar de 7 características de esta iglesia amada, esta iglesia hermosa de que está en Filipos, y Pablo escribiendo ahí preso, custodiado ahí por soldados para que no se fuese a escapar. La primera cosa que yo encuentro, la primera característica que tenía esta amada iglesia, hermanos, es que tenía comunión en el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 5, vamos a estar yendo un tour aquí por esta carta de Filipos, hermanos. Dice ahí en el versículo 5, capítulo 1, por vuestra comunión en el Evangelio. Una iglesia que caminaba porque tenía comunión. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Tener comunión, eso es lo que nos ayuda a participar en el compañerismo entre personas. Es a participar en compañerismo entre personas. Eso es lo que nos ayuda, hermanos, a tener la comunión. Dice, en este caso, hermanos, entre cristianos, una amistad y un conocimiento profundo. Eso es lo que está mirándose aquí en la oración. De lo que Pablo está diciendo de esta hermosa iglesia de Filipos, es que ellos tenían comunión. Pablo mismo está dando testimonio. Esta iglesia tiene comunión. Por eso él lo expresa con tanta seguridad, con tanta confianza. Y eso, hermanos, a él le daba gozo. Porque dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué le hacía a Pablo tener gozo, hermanos? La comunión de la iglesia. La comunión. Tenían comunión unos con otros, hermanos, y eso era algo maravilloso. Eso es algo que él mira para que la iglesia avance, para que el evangelio siga caminando, para que ninguno se caiga, para que ninguno se doble, sino que todos tenían el mismo sentir, compartían el evangelio. Hermanos, yo no sé, y yo no conozco a ningún pastor que se enoje cuando la iglesia tiene comunión. Yo no he oído a ningún pastor que se queje cuando la iglesia tiene comunión. Ahora, mucho cuidado, no estoy diciendo que no la tengan aquí.
sino que estoy hablando de lo que Pablo estaba encontrando en las características de esta iglesia. Y esta iglesia caminaba por esa situación. Una de esas situaciones era la comunión entre ellos. ¿Sí? Por eso él da testimonio de esto. Así que en el Salmo, hermanos, en el Salmo 25:14, vayamos rápidamente y vamos a estar, les digo, vamos a irnos por un tour. Si no leyó la Biblia entre semana, pues aquí la va a leer. Aquí va a abrirla, aquí va a manejarla, ¿verdad? Generalmente yo no acostumbro usar tecnología porque no es que sea mala, es muy buena. A veces la tecnología falla y nos deja mal parados, ¿verdad? Pero me gusta que los hermanos conozcan la Biblia, que ojeen su palabra. Así que vámonos a la antigua. En el Salmo 25:14 dice el salmista: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima. ¿Qué quiere decir, hermanos? El apóstol Pablo, si esta iglesia tenía comunión entre ellos, es que esta iglesia tenía comunión con el Señor. Y eso es algo muy importante. Si no hay comunión, hermanos, con el Señor, si usted no dobla su rodilla, si usted no ora en su casa, si usted no abre su palabra en su casa, usted no va a tener comunión. Esta iglesia de Filipos era una iglesia, y más adelante lo vamos a ver en las características, era una iglesia que buscaba a Dios con todo su corazón. Entonces aquí lo que estaba diciendo el salmista era lo que ellos tenían. Entonces estos hermanos tenían temor de Dios, porque así es la comunión íntima con Jehová, porque solamente con personas así, hermanos, Dios hará conocer su pacto. Con personas justas, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 24. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de comunión. Pero uno de los más llamativos, hermanos, era la comunión que tenían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Hijo fue bautizado, cuando Jesús fue bautizado, allí en Mateo capítulo 3, hermanos, versículos 16 y 17, dice la Escritura que cuando Él salió del agua, el Espíritu Santo descendió como paloma e inmediatamente se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo. Ve cómo hay comunión entre ellos tres. Es una comunión y es un ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos. Y con esos tres personajes el creyente tiene comunión. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y si usted va allí, hermanos, a la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14, al último, cuando Pablo ya se está despidiendo, dice que también tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces la comunión era muy importante para que la iglesia pudiese avanzar. La comunión entre hermanos. Ahora, no estoy diciendo que esta iglesia no tenía problemas. Más adelante vamos a ver dos hermanitas ahí que se andaban agarrando del chongo, ¿verdad? Pero había comunión en la iglesia. Y si no se tiene comunión, hermanos, en Dios, no hay comunión en el Evangelio. Y era lo que tenía esta iglesia, tenía comunión, primeramente con el Señor. Pablo estaba tranquilo, Pablo estaba confiado de que esta iglesia le respondía. Pablo sabía que esta iglesia no se iba a doblar. Pablo sabía que ellos estaban listos para seguir adelante. Y es una de las cartas que Pablo envía para darle un agradecimiento a la iglesia. Porque la iglesia estaba caminando conforme a la misericordia de Dios. Y Pablo sentía gozo por estos hermanos. Él estaba tranquilo, él estaba contento. La segunda característica, la segunda cosa, hermanos, que vemos era una iglesia amorosa. Primero era una iglesia de comunión. Y en segundo lugar, en el versículo 9, miren lo que dice, dándonos a conocer, perdón, aquí está. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia.
que vuestro amor abunde. ¿Qué quiere decir? Si está diciendo que abunde más y más, es que era una iglesia amorosa. Esta iglesia ya tenía amor. Bueno, Pablo decía, quiero que siempre sean amorosos, quiero que siempre tengan más amor. No se conformen con el amor que tienen, síganse amando más y más y más, porque eso le satisface a Dios. Y eso le va a llenar de gozo a su pastor. Si usted quiere tener un pastor aquí al frente, alegre, contento siempre, entonces ámese más y más. No se limite. Sea siempre amoroso. Y eso le va a traer gran bendición. Y sabe que cuando el pastor mira el amor de la iglesia, el pastor no se les va a enfermar, el pastor va a pensarle para dejarlo solo, el pastor siempre va a estar a su lado. ¿Por qué? Porque esta iglesia se ama. Porque ven, ustedes lo contagian de amor. Y era lo que él hacía la iglesia de Filipos, hermano, contagiaba al apóstol Pablo de amor, para que él se llenara de gozo. Esa era la segunda, hermanos. Pablo da testimonio de su amor. Y eso, hermanos, es una buena razón de hacer las cosas bien. Ahora, ¿qué es el amor? El amor es lo que agrada y lo que gusta. El amor es lo que agrada y lo que gusta. ¿A quién no le gusta que lo amen? ¿A qué mujer no le gusta que la ame su compañero? Pues claro que a todas, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta que la ame también su compañero? Claro que a todos nos gusta. ¿A quién no nos gusta que nos amen nuestros hijos? Claro que a todos nos gusta. Es algo que provoca un gusto en nuestro interior, en nuestro ser. Entonces, hermanos, esa iglesia era muy amorosa. Y si usted no es una persona amorosa, hermanos, nunca se le acercarán. A menos que sea por interés. Pero si no transmite amor, es muy difícil que una persona se le vaya a arrimar. ¿Por qué? Porque va a decir, no, pues ¿para qué me le arrimo ese amargado peligro y me contagie? Mejor no me le arrimo. Entonces es muy bueno, hermanos, tener amor. Amor entre nosotros, amor por las cosas del Señor, amor por todo lo que nos rodea para seguir adelante. Para seguir, hermanos, y también tenemos ejemplos en la Biblia de amor. ¿Se acuerdan de Jacob, verdad? Cómo él trabajó tanto tiempo por su esposa, con el tracatrán de su suegro, verdad? Este suegro mañoso que tenía ahí, más sin embargo, amaba a su esposa y no le importó, dijo, échame otros años más, está bueno, yo te echo más años, ¿verdad? Y yo sigo adelante, yo amo a mi esposa. Es un buen ejemplo, hermanos, de cómo nosotros debemos de seguir el amor, de seguir el ejemplo de esta iglesia. Esta iglesia entonces tiene comunión, esta iglesia entonces también es amorosa, tiene amor para que nosotros sigamos adelante. Pablo está diciendo, hermanos, que ellos tenían el amor de Dios para con los de afuera y también para con los de adentro. Es una iglesia que reparte amor fuera de cuatro paredes también. No solamente se limita, no solamente la iglesia se va a limitar a estas cuatro paredes, sino que hay que tener amor hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que viven en tinieblas, puedan venir a su luz admirable. De otra manera, la gente no va a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces carecemos y nos falta amor. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos amor, las cosas van caminando bien. Porque Dios amó al mundo, hermanos. Y si ellos tenían el amor de Dios, lógico que buscaran los otros también, los otros que están afuera perdidos. Miremos lo que Dios dice a Israel, hermanos, ahí en Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 7 al 8. Rápidamente vaya a Deuteronomio. Use su Biblia, hermano, no le dé pena. Como dijo un hermano, ¿cómo no le da pena pecar? ¿Verdad? Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 y 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar.
Ve, hermanos, que el amor de Dios es maravilloso, el ejemplo tan grande que nosotros tenemos. Entonces esta iglesia tenía el amor de Dios. Esta iglesia tenía el ejemplo de Dios en su corazón, en su quehacer diario. Estaba dispuesta a seguir amando la obra del ministerio, la obra del evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estaban preocupados también por él, para que él siguiera avanzando en el ministerio, avanzando y siguiendo, y no se preocupara. A pesar de que él estaba ya preso, él estaba ya custodiado, mas sin embargo él sabía que tenía una iglesia de comunión y tenía también una iglesia amorosa. ¿Sí? Y eso es algo maravilloso. La tercera cosa, hermanos, que vemos nosotros aquí en esta hermosa iglesia, era una iglesia de oración. Qué difícil es orar, ¿verdad? Esta era una iglesia de oración. Versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración, Pablo sabía que ellos oraban. Yo sé que ustedes son personas que doblan su rodilla. Yo sé que ustedes no necesitan que el pastor les diga que a las 6 de la mañana hay que estar aquí, porque ustedes son personas de oración. Yo sé que ustedes van a llegar antes, van a llegar primero que yo, porque ustedes son personas de oración. Pablo sabía que esta iglesia, hermanos, era una iglesia de oración. Porque sé que por vuestra oración. ¿Cómo lo sabía él, hermanos? ¿Cómo él podía estar seguro que esta iglesia era una iglesia de oración? Porque lo practicaban. Porque ellos doblaban su rodilla y doblaban su corazón. Ellos practicaban la oración. ¿Cómo sabe? ¿Cómo vamos a saber nosotros que esta iglesia es una iglesia de oración? Porque aquí vimos un anuncio que a las 6 de la mañana hay que venir los martes. Y entonces esta es una iglesia de oración. Por eso yo lo sé. Y yo no creo que la iglesia esté mintiendo. Yo no creo que el pastor esté mintiendo. Entonces, hermanos, esta era una iglesia de oración, de acuerdo al testimonio del apóstol Pablo. La oración, hermanos, la oración es la comunicación del hombre con Dios. Y en esa comunicación con Dios, el creyente le expresa a Dios sus más íntimos pensamientos, lo que piensa o a lo que aspiran o desean. Expresan sus temores, expresan sus esperanzas y expresan su estado de ánimo. En esa comunión, en esa comunicación con Dios. Un ejemplo, hermanos, de comunicación de temor, lo vemos allí en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 19, donde estaba Adán, estaba ya escondido, mas sin embargo Dios le habló. ¿Qué tenía Adán? Tenía temor. ¿Por qué? Porque había pecado, porque estaba desnudo. Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Hay una comunicación entre ellos. Ahí están comunicándose, entre ellos dos. Y eso es lo que tiene que hacer el hombre, hermanos. Dice también ahí en Génesis capítulo 4, versículo 26, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Había una gran comunicación en la oración. Eran hombres que hablaban, eran hombres que buscaban a Dios. Las iglesias que tienen éxito, las iglesias que caminan como la iglesia de Filipos, hermanos, son iglesias también que oran, son iglesias que tienen comunión con el Señor. Ustedes conocen a una hermana que viene aquí a veces, se llama Ruth Valdés, creo que ahora ya tiene su apellido así. Ruth Valdés, nosotros crecimos ahí en la iglesia del papá de nuestra hermana Ruth. Su papá es el pastor Ramón Hernández. Es un pastor bravo también. Recuerdo en una ocasión cuando yo fui ahí a la iglesia, yo era muy altibajo, tenía así, a veces iba y a veces no, y me costaba mucho porque fui huérfano de muy chico, entonces no tenía quien me apoyara en esa situación. Y no era como los demás jóvenes que tenían su mamá, cuando el pastor les caía mal, iban con su mamá y lloraban, que el hermano, el pastor o el diácono, el líder, y que tenían quien los defendiera. Yo no tenía eso. Y en una ocasión yo le dije al pastor Ramón, y llegué y le dije: ¿sabe qué, hermano? Yo ya no voy a venir a la iglesia, ya no quiero estar aquí. Y yo pensé que el pastor me iba a apapachar.
Y me dijo, está bien, dijo, lárgate de aquí y vete a darle la victoria al diablo. Eso fue lo que me dijo. Así. Y todavía recuerdo, hermanos, esas palabras son, y la misericordia de Dios son lo que me tienen aquí en esta tarde. Lo que hice yo fue agachar mi cabeza y meterme así como los perritos regañados y sentarme en una silla. ¿Sí? Y bueno, ahí conocí también a Ruth, una niña chiquita. Y esa niña, cuando estaba chiquita, Ruth, me dio la mayor lección que me ha dado también una niña. Y yo les digo, tenía muchos problemas. Y un día llegué con Ruth y la saludé. Y me dijo Ruth, ¿sabes cuál es tu problema, Alfredo? Le dije, ¿cuál? Dijo, tu problema es que tú no te dejas querer. Ese es tu problema. Una niña, Ruth era una niña. Y ella me lo dijo a mí, que yo era más grande que ella. Y recibí grandes lecciones. Bueno, esta iglesia, hermano, lo que hacía, cuando tenía escuelas bíblicas de verano, empezaba a orar desde un año antes, para escuelas bíblicas de verano. Esta iglesia llega a juntar hasta 500 niños en una escuela bíblica de verano. ¿Sí? Este pastor es misionero y tiene misiones por muchas partes. Lo acompañábamos a las misiones y nos gustaba ir. Era una cosa maravillosa, era una cosa tremenda. ¿Cómo lo conseguía? Por medio de la oración, por medio de la comunicación con Dios. ¿Cómo conseguía? ¿Cómo Pablo estaba seguro que esta iglesia, él sabía que esta iglesia oraba? ¿Sí? Y yo sé, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo creer que esta iglesia tiene tanto éxito en las escuelas bíblicas de verano? Porque es una iglesia de oración. Nosotros teníamos veladas de oración. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Una vez al mes. Siempre estábamos orando y orábamos por todas las necesidades de la iglesia y por escuelas bíblicas de verano. Y Dios siempre respondía. Dios no deja caer ninguna de nuestras palabras al suelo, hermano. Él las levanta cuando nosotros tenemos esa comunicación con Él. Esa es, hermano, la tercera característica de esta iglesia. Tenía comunión, tenía amor, tenía oración. Y la cuarta, hermanos, es que era una iglesia obediente. Y eso también nos cuesta a nosotros hoy en día ser obedientes, ¿verdad? En el capítulo 2, en el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Ve? Era una iglesia obediente. Era una iglesia que obedecía a su pastor. Era una iglesia que estaba al pendiente de las palabras de su pastor. Obedientes en todo. A veces cuando nosotros le decimos a los hermanos, yo no voy a estar aquí, venga a la casa del Señor, o aunque el día que yo me vaya, ya no voy a estar porque yo no soy eterno, no se vaya de la casa del Señor. Porque usted no vino a verme a mí, usted vino a ver al Señor, usted tiene relación con el Señor. Quien está con usted cuando usted llora, quien está con usted cuando usted tiene necesidad, cuando usted tiene hambre, es el Señor, el pastor no está allí. Sí le va a hablar y va a ir a orar, pero después se va a tener que retirar a su casa. Quien está ahí es el Señor. Entonces, había obediencia, hermanos, en esta hermosa iglesia también. Eran obedientes. Dicen los expositores, hermanos, del liderazgo empresarial. Fíjese bien en esta frase lo que ellos dicen. Si no aprendes a obedecer, nunca aprenderás a mandar. Y eso es algo real. Si no aprendes a obedecer, si no aprendes a estar bajo sujeción, nunca vas a aprender a mandar. Nunca vas a ser un líder. No lo vas a aprender. ¿Por qué? Porque no sabes sujetarte. Y como no te sabes sujetar, tampoco sabes mandar. ¿Qué quiere decir? Que siempre vas a ser llanero solitario. Y no se trata de eso hoy en día en la vida. Y Pablo sabía que esta iglesia, hermanos, era una iglesia obediente. La obediencia es algo fundamental, hermanos, en el desarrollo del ministerio. La obediencia es fundamental en el desarrollo del ministerio. Así que cuando su pastor va a confiar en usted, cuando le da una orden, es porque él está confiado de que usted va a obedecer. Que usted sea un cristiano obediente.
Y si no es obediente, empiece a trabajar en eso. No se va a humillar, no va a pasar nada. Al contrario, el que se humilla, Dios lo va a enaltecer, Dios lo va a levantar. ¿Por qué? Porque sabe someterse, es obediente, hermanos, a la voz de Dios. Es el acto de cumplir, hermano, con las órdenes o instrucciones de un superior. ¿Sí? Y esto quiere decir prestar atención, escuchar, oír. Dice en Génesis capítulo 27, ahí en el versículo 8, dice: ahora pues, hijo mío, cuando Isaac le está hablando a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que mando, en lo que te mando. Obedece mi voz en lo que te mando. ¿Qué haría usted, hermano, si el día de mañana su pastor le dice: amada iglesia, obedezcan mi voz en la que yo les mando? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Estarían dispuestos a ser una iglesia obediente en todo momento? ¿Estarían dispuestos ustedes a escuchar esa voz de Dios a través de su pastor? ¿Sí? Oigan mi voz a lo que yo les voy a pedir. Es una iglesia, hermanos. Entonces cuando ustedes digan amén todos, entonces decimos: esta iglesia de este hermano aquí en la que está pastoreando es una iglesia obediente. Y una iglesia obediente, hermanos, acarrea confianza. ¿Sí? Una iglesia que obedece es una iglesia de confianza. Es una iglesia en la cual se deposita toda la confianza. Y Pablo sabe que él puede confiar en esta iglesia porque es una iglesia obediente. ¿Sí? Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que aprender de esta amada iglesia. Pablo le dice a los hermanos: como siempre habéis obedecido, siempre, hermanos, siempre esta iglesia ha sido obediente. No tiene Pablo ninguna queja de esta iglesia. Obedientes hasta donde ellos, hermanos, donde ellos pueden. Hagan esto, dice, y esto otro. Y sabía que eran hermanos obedientes. Tenía confianza en ellos. Así es que, hermanos, como le digo, su pastor, es muy importante que tenga la confianza en ustedes. Van a salir adelante. El día que él no esté, él sabe y él tiene confianza en que ustedes pueden agarrar el arado y ustedes pueden sacar adelante un domingo el día que él no esté, pero todos juntos. Y para que eso suceda tiene que haber comunicación, o tiene que haber comunión, tiene que haber amor, hermanos, tiene que haber oración y tiene que haber también obediencia para que sigan adelante. La quinta, hermanos, es una iglesia colaboradora. Capítulo 4, hermanos, versículo 13. Mire lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Estaban dispuestos a colaborar con el pastor misionero. Estaban dispuestos a estar con él, a ir con él en sus necesidades, hermanos. Es alguien que está dispuesto a ayudar, es alguien que sabe aliarse con otro, y el de dar soporte. Esa es una persona, hermanos, que sabe colaborar. Y la iglesia de Filipos sabía colaborar con el apóstol Pablo, sabía darle soporte al apóstol Pablo en sus necesidades donde él se encontrara. Esa es la iglesia, hermanos, de Filipos. Esa es su quinta característica. Así que tu pastor muchas veces necesita soporte tuyo, hermano. Así que tú tienes que estar dispuesto, y de una o de otra manera. Así como era Dios con Israel, el salmista aclamaba en el Salmo 30:10: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, para que seas bienaventurado, y tu esperanza, hermanos, en Dios. Y tu esperanza en Dios. Así que, hermanos, esta era una iglesia que colaboraba con el apóstol Pablo. Tenía esa gran característica que le definía de las demás, hermanos. Así que, hermanos, si tú quieres seguir adelante, no seas una iglesia del montón, sea una iglesia que te distingan, para que la gente que no conoce a Cristo, ¿sabes para qué, mi hermano? Si tú estás orando por tu familia, si tú estás orando por tus hijos, si tú quieres que tus hijos permanezcan en el ministerio, tienen que mirar el ejemplo de ti.
Tú tienes que ser un colaborador en el ministerio para que ellos aprendan, para que ellos sean alcanzados para Cristo. De otra manera, hermanos, puede ser el peligro que te enfríes y tal vez tus hijos, tus nietos, tus primos nunca conozcan al Señor. Nunca lo conozcan, porque muchas veces nosotros no caminamos como Dios quiere. Y esta iglesia, hermano, nos da ejemplo de cómo nosotros podemos caminar, de cómo nosotros podemos salir adelante. Una iglesia que tiene estas características es una iglesia que va a tener éxito. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y aquí está el ejemplo. ¿Quieres un ejemplo? Mira la palabra del Señor, mira esta iglesia. Y si quieres ser como alguien, di, yo quiero ser como esta iglesia. ¿Cómo quieres ser? Le va a preguntar el pastor. Yo quiero tener comunión, yo quiero tener obediencia, yo quiero tener amor, yo quiero ser participativo en todo. Quiero ser como la iglesia de Filipos, pastor. ¿Podemos llegar allá? Claro que podemos, porque si ellos pudieron, también nosotros podemos. Porque en Cristo podemos todo, hermanos. No en nuestras fuerzas, pero sí en el amor del Señor. La sexta cosa que tenía, o la sexta característica que tenía la iglesia de Filipos, hermanos, era una iglesia responsable. Dice ahí también en el 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Sí? Vuestro cuidado por mí. Era una iglesia que era responsable de su pastor. Y la iglesia que es responsable por el ministerio, hermanos, a veces queremos que el pastor sea responsable de todo. Pero tenemos que aprender a ser responsables, hermanos. De escuela dominical, los que son responsables de música, los que son responsables de visitar, los que son responsables de ayudar en los niños, de ayudar en los jóvenes, de ayudar en la visitación. A veces queremos que nada más el pastor esté llamando por teléfono, pero tú también puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres una iglesia responsable. En pocas palabras, compartes la responsabilidad de tu pastor y eso hace que la iglesia siga caminando en la obra del ministerio. Esta iglesia compartía las responsabilidades. Pablo, por un lado, agarraba su responsabilidad de estar llevando el evangelio. Por el otro lado, la iglesia de Filipos tenía responsabilidad de cuidar de su pastor. Y ambos se combinaban en esa responsabilidad. Eso era, hermanos, lo que hacía esta amada iglesia. Y por eso él lo está explicando aquí. Entonces, hermanos, y quizás nosotros nos preguntemos, ¿y de dónde nace esa responsabilidad? Bueno, lo acabamos de ver. Ellos tenían comunión, tenían amor, tenían obediencia, pero sobre todo eran personas de oración. Eran hermanos creyentes de oración. Y de ahí nace esa responsabilidad. Tantas características, hermanos, que todavía a nosotros nos falta trabajar con ellas, aprender con ellas, vivir con ellas, si queremos, hermanos, que nosotros sigamos adelante. El día que usted se enfríe, el día que usted se vaya porque a lo mejor le pega la loquera como a mí, ¿verdad? Que fue y le dijo a su pastor que ya se quería ir, es porque usted no tiene todas estas características en su vida. Y no está caminando al par con la iglesia. A veces el pastor camina por un lado y la iglesia quiere caminar por otra. O todos los miembros y un miembro como las ovejas quiere caminar por otro lado, ¿verdad? Pero así no funciona, hermanos. Entonces tenemos que caminar todos juntos. Ser responsables del ministerio, ser responsables de tu llamamiento, ser responsables de tu don que Dios te ha dado. Y practicarlo y ponerlo al servicio del Señor para la gloria de Dios, pero también para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Y eso es algo maravilloso. Y era lo que hacía esta amada iglesia. Responsable para la gloria de Dios, como Pablo decía, pero también para la edificación de la iglesia. A veces, hermanos, cuando se paran a cantar aquí y dicen, todo sea para la gloria y honra del Señor, está bien, yo no digo que no, pero también es para la edificación de la iglesia. Porque si lo haces para edificar a la iglesia, lo estás haciendo para el Señor. Se trata de eso, hermano, que tú salgas edificado, que no salgas de aquí como has entrado, sino que salgas diferente, lleno de gozo, lleno de alegría. Y la última, hermanos, era una iglesia dadivosa, generosa
y espléndida. Versículos del capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sí? Entonces era una iglesia, hermanos, dadivosa, no era una iglesia egoísta. ¿Sí? Cuando usted va a ofrendar, hermano, no le dé pena sacar la cartera, no le dé vergüenza, ¿verdad? Délo, porque es para el ministerio, es para la gloria de Dios. No tenga miedo, porque si usted entre más le dé el Señor, Dios lo va a bendecir. Dios va a llenar su cartera, su canasta, todo, va a tener mucha bendición. Entonces, esta iglesia estaba bien llena de bendición, bien dadivosa. El pastor Pablo, el apóstol Pablo necesitaba algo, ellos estaban bien puestos para dar. Solamente esperaban la ocasión, esperaban el momento preciso para mandarle a Pablo para sus necesidades. El apóstol Pablo dice que Epafrodito le llevó todo lo que la iglesia le mandó. Hasta eso, fíjese, tenía confianza en el mensajero, no le robaba nada, le llevaba todo lo que los hermanos le mandaban. Y todo lo recibía, él mismo da testimonio. Y todo lo que ustedes me mandan, todo lo recibo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba poniendo el amor de Dios en el corazón de esta amada iglesia. Era una iglesia dadivosa. Era una iglesia espléndida que se desprendía, que no tenía miedo, hermanos, de desprenderse de las cosas para la gloria de Dios. Una y otra vez, dice Pablo, siempre, siempre dando, en todo momento, en toda necesidad. Ahora, Pablo, hermanos, no era un pastor que se echaba el dinero y se lo quedaba para él, ¿no? Pablo compartía lo que le daban. Pablo daba con los demás hermanos, recogía ofrendas para llevar a la iglesia de Jerusalén, a los santos de Jerusalén. Entonces él siempre buscando cómo ayudar al necesitado. Pero tenía iglesias atrás que lo respaldaban. Iglesias que estaban, hermanos que estaban dispuestos a dar, hermanos que estaban dispuestos a sacrificar. Ojalá y usted, hermano, el día de mañana sacrifique la hamburguesa, sacrifique la ida al restaurante y dele al Señor. Sacrifique, hermano, ¿sabe una cosa? Yo me he querido comprar unos tenis y se lo digo por testimonio, en amor al Señor. Yo tengo un sueldo y no me quejo, es lo que Dios me da y vivo bien con eso. No es muy alto, pero yo me he querido comprar unos tenis nuevos, porque no tengo tenis. Ahorita tengo unos, pero hay más o menos. Y hay una hermana que nosotros, una jovencita que de Nicaragua, que nosotros le ayudamos. Algunos hermanos de aquí me apoyan. Bueno, yo le envío a ella, y no lo digo de vanagloria, lo digo para la gloria de Dios. Yo le envío a ella más de lo que los demás damos. Y yo digo, híjole, aquí van mis tenis. Pero yo se lo envío con mucho gozo. Y Dios me va a bendecir. Yo sé que el día de mañana me va a dar unos buenos tenis, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a ver y digo, esto es de ella, esto no es mío. Esto el Señor se lo dio a ella. Y yo me desprendo con mucho gozo. Y ¿sabe una cosa? Yo siento paz en mi corazón. ¿Sí? Siento mucha alegría. Y cuando yo le digo, Argentina, ya está tu dinero, dice, hermano, ya lo saqué, que Dios te bendiga, hermana, úsalo y que Dios te ayude allá donde estás. En Nicaragua, ella está allá trabajando con jovencitos, con niños, ¿sí? Aprendamos, hermanos, a ser espléndidos, aprendamos a dar, que no nos duela el codo. Eso de codos de regiomontanos es un decir, somos muy espléndidos, somos muy dadivosos. Así es que, hermano, esta iglesia era una iglesia que era dadivosa, era una iglesia que daba para el ministerio. Así que cuando el hermano les diga por ahí, hermanos, hay que apoyar esta obra, sea el primero en levantarse y decir, hermano, aquí está, úselo para la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando hay necesidad de misioneros, hablo y me levanto y digo, hermanos, no lo quiero para mí. Somos una iglesia pequeña, hermanos. Y cuando yo comparto el testimonio de lo que hacemos ahí en la iglesia, dice, oiga, hermano, ¿y cómo le hacen ustedes para darle a 3 misioneros? Le dije, es el Señor en el corazón de los hermanos. Son espléndidos, son dadivosos. ¿Sí?
Así debe de caminar la iglesia. Y si usted no camina así, empiece a caminar de aquí en adelante. Ahora, hermanos, el plato a lo mejor puede estar muy rico. ¿Y cómo me lo voy a comer? ¿Cómo es que yo puedo tener todo esto? ¿Cómo es que yo puedo cómo puedo yo llegar a ser como esta iglesia de Filipos? Bueno, pues aquí le dimos 7 razones. Tenga comunión, tenga amor, doble su rodilla, doble su corazón, busque a Dios, sea dadivoso, sea obediente, sea responsable, y va a ver que usted va a caminar con el Señor. Y será una iglesia grandiosa delante de Dios. Ese es mi más hermoso deseo, hermanos, para ustedes, que de aquí en adelante ustedes sigan siendo, y si lo son, gloria al Señor, y si no lo son, pues empiece a practicarlo, y va a ver como al pastor usted siempre lo va a tener contento. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros, Alfredo. Debemos recordar que cuando se trata de dar, nuestro Maestro por excelencia es el Señor Jesucristo, quien dio su vida para rescatarnos a nosotros porque estábamos perdidos en el pecado. Y ahora que vamos a celebrarlo, a conmemorar su muerte, su resurrección, pero también que Él viene, pues debemos hacerlo con una actitud de gratitud. Y también pues creo que es importante que le pidamos al Señor que lo limpie nuestro corazón y que lo hagamos con corazones puros. Y voy a invitar aquí a Víctor y al hermano Luis, que si pueden ayudarme a pasar los elementos. Y ya saben cómo solemos hacerlo. Si tú eres creyente y estás en comunión con el Señor, pues te animo que participes. Y si no sabes si eres creyente, no sabes si eres cristiano, nacido de nuevo, pues pregúntalo, ¿qué es eso? Y creo que estamos más que dispuestos para explicártelo y para mostrar cómo uno puede llegar a ser un hijo de Dios, nacido de nuevo por Cristo Jesús, por su Santo Espíritu. Y si no estamos en comunión con el Señor, no debería ser eso un pretexto, una excusa para decir, pues yo no voy a participar, sino que debería ser un motivo para decir, tengo que arrepentirme de mi pecado, tengo que dejar la maldad y tengo que entregar mi vida al Señor, porque el apóstol Pablo lo que nos dice es que nos examinemos a nosotros mismos y dice que comamos así. Entonces, ¿por qué? Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Y no queremos eso. Porque el participar del pan y del jugo de la vid no debería ser para juicio, debería ser para bendición, para fortalecer nuestra fe. Así que pues vamos a participar, ya sabemos cómo lo hacemos. Voy a pedir a Víctor que dé gracias por el pan, después lo va a repartir. Cuando ya se haya repartido, voy a leer el pasaje que habla del pan, y entonces ya comemos todos a la vez, y después haremos lo mismo con el jugo del agua. Así que, hermano Víctor, puede dar gracias por el pan.